Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. Un ratito vamos a hablar con Alfredo De Angeli, que es el candidato a gobernador en Entre Ríos por el PRO de Mauricio Macri. Ahí tiene posibilidades de alguna manera una pulseada con el kirchnerismo, ¿no? Con Urribarri, con el candidato Urribarri y del kirchnerismo duro y puro en Entre Ríos. Y también está llegando Sergio Massa, el candidato a presidente del Frente Renovador, a quien le vamos a preguntar en un ratito, bueno, si es aliado o adversario feroz de Macri, digamos, ¿no? Porque están disputando tal vez los mismos votos y Massa todavía cree que tiene posibilidades de ingresar al balotaje con Scioli. Sin embargo, hoy la presidenta salió con todo a pegarle a la oposición en su conjunto, tanto a Macri como a Massa. En un ratito también lo vamos a comentar. Cristina, que estuvo en la cadena nacional número 37 en lo que va del año, y van 37 semanas, es decir, una por semana, Cristina, desde que empezó el año, récord de cadenas nacionales en este año de despedida del poder de la presidenta de la Nación. A ver, antes de meternos en esos temas, hoy Kicillof presentó un país Disney al presentar el presupuesto 2016, es decir, la ley de leyes en el Congreso de la Nación, que tiene que presentarse hoy, el 15 de septiembre, cómo va a gastar y cuáles van a ser los ingresos del Estado el año próximo. Y ahí siempre se hacen proyecciones económicas. Y las proyecciones que hizo Kicillof verdaderamente son de un país Disney, ¿no? Porque Kicillof dice la inflación el año que viene va a ser 14,5%. Lo que plantea es que este año ya se desaceleró mucho. Según Kicillof está en 15% la inflación este año, cosa que ninguna medición corrobora. De hecho, las mediciones de Miguel Bain, el candidato, el asesor del principal candidato del oficialismo, de Daniel Scioli, dice que está en 24, 25% la inflación este año, es decir, 10 puntos más alta la inflación este año. ¿Y por qué se desaceleró la inflación este año respecto al 35 o 38%? No lo sabemos, pero claramente alrededor del 35% el año pasado. ¿Por qué se desaceleró este año? Porque este año usaron el dólar como ancla de la economía. Porque el dólar este año ha subido solo 11%, con una inflación del 25%, menos de la mitad, y ese es el ancla de la economía, lo que ha permitido desacelerar los precios. Y ese dólar atrasado es lo que ha generado, bueno, lo que todos sabemos, que Argentina quede cara en dólares, que haya un boom de turismo de argentinos en el exterior, como en el 2013, como en la convertibilidad, como en la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que siempre terminan después en devaluaciones. Es decir, una situación insostenible. El Banco Central entregando esos dólares baratos de 9,35, pero dólares que quedaron baratos porque todos los precios de la economía aumentaron este año al 25% y no al 15% como dice Kicillof. Entonces, en ese contexto, poner que la inflación el año que viene va a ser del 14%, y todos dicen es el país Disney, es un absurdo. ¿Por qué? Porque el dólar seguramente va a estar más alto el año que viene. Kicillof dice que el dólar va a estar en diciembre del año que viene a 11,20 y que el promedio va a ser 10,60, el dólar oficial. Bueno, vamos a ver. Aún así, con un dólar más alto, es difícil que la inflación sea menor este año. Pero lo más probable es que este dólar de 11,20 o 11 pesos sea el dólar de los primeros meses del 2016. Aún en la tesis gradualista de Scioli con Bain, que están hablando de un dólar de 11 pesos hacia marzo o abril. Macri plantea al contrario, liberar el dólar más rápidamente, y está hablando de un dólar más alto todavía, entre 13, 14 pesos tal vez el año próximo. Pero lo que todos tienen claro es que se viene una devaluación inexorable, porque el ancla fue este año del dólar, y si se viene una devaluación, el desafío es cómo mantenés la inflación el año que viene en 25, no cómo la bajás a 14, sino el desafío es el logro del próximo gobierno, y esas son las proyecciones que tienen aún los economistas de Scioli, es poder ir soltando el dólar sin que eso se traslade adicionalmente a precio, es decir, que sea 25% la inflación de este año la misma del año que viene. Y después el crecimiento del PBI del 3% el año próximo. Bueno, si truchás todos los números del INDEC, por ahí lo lográs. De hecho, este año Kicillof dice que la economía crece 2,3%. La medición de Bain para este año da 1,5% y es la más optimista del mercado. Pero aún así, el año pasado la economía cayó 1,8%, 2%. Bain dice 1,8%. Es decir, que este año en realidad ni siquiera recuperaste la pérdida del PBI del año pasado. Pero bueno, en los dibujos, en el país Disney de Kicillof puede valer cualquier cosa. De alguna manera, Kicillof fue a cerrar el relato.
al Congreso, y eso es de alguna manera lo que se presentó como presupuesto 2016. Y el otro tema, todos están discutiendo, bueno, cómo se hace para no seguir emitiendo pesos y no darle a la maquinita. Entonces, Kicillof dice muy fácil, que el año que viene la recaudación fiscal crezca 25% y el gasto público 16%. Es decir, la regla de que el gasto crezca menos que la recaudación. En los últimos 5 años jamás el kirchnerismo logró que el gasto público crezca menos que la recaudación. Jamás, jamás. Este año la recaudación crece al 35%, perdón, el gasto público crece al 35%, 38% y la recaudación está abajo del 30%. Pero bueno, claro, en el papel es muy fácil cerrar la economía cuando te está yendo. El problema es del sucesor, del próximo presidente. El otro tema del día fue el juez Fait, el juez de la Corte Suprema de Justicia, que en algún momento fue bombardeado por todo el kirchnerismo, empezando por la propia presidenta, por Cristina, y hoy anunció que renuncia, Diego. Sí, con una carta dirigida a la Presidenta de la Nación, muy breve, 4 o 5 líneas, acá la vemos. Tengo el agrado de dirigirme a la señora Presidenta con el objeto de presentar mi renuncia, bueno, a cargo del juez de la Corte Suprema de la Justicia, con efectos a partir del 11 de diciembre de este año, es decir, que Fait le anuncia a la Presidenta con 2 o 3 meses de antelación que se va a ir un día después de que ella termine su segundo mandato, ¿no? Bueno, por supuesto hubo toda una discusión fuerte. Es pícaro el juez, 97 añitos tiene Fait. Sí. Es decir, le dice a Cristina, le da una alegría, poneme la carta de nuevo, la que le envía a Cristina, le da una alegría a Cristina, le dice, sí, señora Presidenta, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia. Con efectos a partir del 11 de diciembre, es decir, cuando usted esté acomodando las cosas en su casa, yo presento... ¿Por qué? ¿Por qué el 11 de diciembre? Bueno, en realidad, por supuesto, está lo que marca la Constitución, que los jueces a partir de los 75 años deberían jubilarse. Sí. Bueno, pero Fait consiguió en su momento incluso un fallo de la propia Corte en 1999 que decía que eso, en el caso de él, al menos no corría. Claro, porque él viene del 83, fue nombrado por Alfonsín. 32 años. 32 años en la Corte Suprema de Justicia. Y tiene 97 Con la vieja años. Constitución, no con la reformada en el 94. Exactamente. Bueno, se va finalmente cuando él quiere. La última vez que lo vimos fue el 14 de mayo, en el medio de una discusión fuerte y un intento del gobierno de que presentara una renuncia anticipada. Bueno, con este chiste que le hace a Cristina demuestra que la aptitud mental, de alguna manera que se le cuestionaba, todavía goza de buena salud, en el sentido de que puede hacerle un chiste a la presidenta e irse cuando él quiere. Y un chiste no menor, porque le está diciendo a Cristina, mire señora presidenta, mi sucesor en la Corte lo va a designar, lo va a proponer el próximo presidente, no usted. Exactamente. Pues ni siquiera se arriesgó a poner, no sé, el 1 de noviembre o después del balotaje, si hay balotaje, 23 de noviembre, dijo el 11 de diciembre, y el día después, cuando haya otro presidente en la Casa Rosada, el que va a proponer al sucesor de Fait en la Corte Suprema de Justicia. Sí, y bueno, más allá de la discusión entre Fait y el gobierno, lo que sí, el máximo tribunal queda con 3 jueces. A partir del 11 de diciembre van a quedar nada más que Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Se fue Zaffaroni, murió Petraki, murió Carmen Argibay, es decir que quedan 3 jueces a partir del 11 de diciembre para el próximo gobierno. Según la Constitución tiene que haber 5 jueces, por lo menos hay 2 vacantes que el próximo gobierno deberá definir o proponer. Estaba el proyecto de gobierno de Roberto Carles, eso estuvo frenado por la oposición. No, un absurdo porque necesitas para nombrar jueces de la Corte 2/3. Es decir, el próximo presidente va a necesitar un acuerdo político y tener 2 vacantes le sirve porque va a ser una especie, si se quiere, de negociación con la oposición que puede proponer a uno y el próximo presidente puede proponer a otro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sería bueno que tanto Scioli, Macri y Massa dijesen a quién propondrían para la Corte Suprema de Justicia. Con una forma, ya se sabe que hay 2 vacantes, bueno, para ir viendo, digamos, por dónde van con los próximos candidatos para reemplazar a Fait y la vacante que queda para completar los 5 miembros del máximo tribunal. Pero bueno, ganó Fait, con sus 97 añitos, la dejó a Cristina, bueno, hasta último momento resistiendo. Sí, con una carta, insistimos, ¿no? Como muy breve, muy concreta, muy contundente también y con una fecha decisiva que es el 11 de diciembre. Usted se va antes que yo. Bueno, el otro que está en problemas o está con preocupaciones ciertas es Mauricio Macri. ¿Está evaluando la decisión más difícil que se hace con Niembro? Es decir, ¿en qué situación queda Fernando Niembro? Niembro que no va a estar en el aire de torneos y competencias y de Fox, por lo menos por algunos días, no ha quedado bien en claro cómo es la situación, pero dice que quiere arreglar su situación judicial. Pero más allá de la situación judicial de Niembro, está la discusión política. Y hay mucho ruido en Cambiemos
porque hay algunos referentes del PRO y de Cambiemos que le empiezan a pedir que se baje la candidatura como candidato a diputado nacional, primer candidato en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos. Y esto ha atravesado, los encuestadores dicen que ha golpeado en la línea de flotación del macrismo y ha golpeado en las encuestas también, de votos que ha perdido Macri y se van a Massa. No mucho, pero hoy un voto, un punto, 2 puntos, que eso están hablando las encuestas, pesa porque está discutiéndose quién entra o quién puede forzar el balotaje con Scioli. Y hoy un editorial durísimo del diario La Nación. Si faltaba algo, nosotros dijimos el fin de semana Fontevecchia de perfil. Hoy el diario Clarín también, un editorial duro, también pidiendo la renuncia de Niembro. Pero el diario La Nación, contundente. Sí, le dedica un editorial titulado Flojo de papeles. Y se refiere al caso de Fernando Niembro. Bueno, acá seleccionamos algunos párrafos, pero sí, es muy duro, diciéndole que debe dar un paso al costado. La renuncia a la candidatura a primer diputado por la provincia de Buenos Aires por el Frente Cambiemos, esa es la decisión ética que se espera de Fernando Niembro. Y si Niembro no lo hace, será Mauricio Macri, dice este editorial. Y la Alianza Cambiemos, le habla a toda la Alianza Cambiemos, el diario La Nación. La razón es ética, de fondo, pero también de forma. Cualquier dirigente político con un mínimo de sensibilidad y honradez sabe que no alcanza con que sus actividades sean legales. Esto está diciendo el editorial del diario La Nación, es decir, no de un diario comprado por el kirchnerismo, no de algún medio que simpatice con alguna otra fuerza política, sino el diario La Nación. Sí, que está en discusión si es legal o no que el primer candidato o alguien que formaba parte del PRO se quede con 192 contratos. Y pero concluye... La Nación le dice, éticamente tiene que renunciar. Macri y la Alianza Cambiemos, ¿no? Insisto, con esto le habla al radicalismo, le habla también a la coalición cívica, deberían reclamarle que resigne su candidatura. Si el mensaje de esa alianza es precisamente producir un cambio, seguir adelante con la postulación de Niembro va en sentido contrario. Muy fuerte, porque esto es parte del electorado del macrismo, del antikirchnerismo puro y duro. Y la verdad que está muy bien el editorial de La Nación, porque la editorial de La Nación dice, es una vergüenza que Gonella, el fiscal antilavado que ha cajoneado todas las causas de Otesur o de Lázaro Báez, esté ahora mandando a una denuncia por lavado a Niembro, ¿no? Que el juez Casanelo, que también no mueve una causa en contra del kirchnerismo, esté haciendo. Pero eso es problema del kirchnerismo. Y vuelve al tema Niembro. Porque si no, está la discusión esta, ¿no? Como roba el kirchnerismo, robar un poquito no es malo, ¿no? O aprovecharse un poquito del Estado no es malo. ¿Y por qué digo aprovecharse del Estado? Porque esto lo dijo contundentemente todo. Lo que se ve, y también está muy bien en la editorial de La Nación de hoy, es que es innegable que Niembro, por lo menos, si son legales las operaciones que se hicieron, y eso lo va a discutir la justicia, bueno, aún así no es ético. Digamos que se aprovechó del Estado, ¿no? Fontevecchia dice, del Estado de la ciudad. Impericia empresarial incluso para aprovecharse del Estado. Es decir, no sirve ni para aprovecharse del Estado, lo hace de manera burda, lo hace mal. Eso es parte del editorial de Fontevecchia el fin de semana pasado. Pero bueno, lo que le pasa a Macri es esto, que no solo es el kirchnerismo, no solo es el oficialismo, no solo es el que nunca votaría a Macri, sino que son periodistas afines al macrismo, periodistas que tienen buen diálogo con Mauricio Macri, medios que son opositores al kirchnerismo y que le están reclamando. Voces políticas, ¿no? Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, de Radical, pero que está en la Fuerza Cambiemos, Octavio Frigerio, que es el candidato del macrismo en San Miguel. A ver, déjame poner un párrafo de Fontevecchia, porque la verdad que también Fontevecchia, director del diario Perfil, crítico desde el minuto 1 del kirchnerismo del 2003, también fue muy duro, ¿no? Dijo Fontevecchia el domingo en una editorial que se llamaba Choripán de Platino. Dice que, Macri tuvo que alquilarle la candidatura a Niembro y lo retribuyó con los 21 o 22 millones de pesos del contrato. Salía a recorrer el conurbano bonaerense de la mano de Niembro, tras las ilevantables acusaciones que se le hicieron, muestra un Macri más parecido al presidente de Boca, que interrumpió una conferencia de prensa de Bianchi para hacerle reproches, que al hombre zen y sonriente, dice Fontevecchia. Y después plantea, de manera también contundente, haber permitido que Niembro tuviera contratos con distintas reparticiones del gobierno porteño por 21 millones de pesos también es responsabilidad de Macri, porque por su monto y diversidad no pudo ser una equivocación de un solo ministro sin su conocimiento, ¿no? Claro, Macri dijo, no, yo ni sabía que existía la usina. Cuando le preguntaron qué era la usina, dijo, yo ni sabía lo que era la usina, no tenía conocimiento. Y este es el tema fundamental que hoy también enfatiza La Nación. Ninguno le preguntó a Niembro lo esencial respecto, a periodistas que lo han entrevistado en los últimos tiempos,
que no era si había una compulsa de precio en los servicios contratados o si su empresa presentaba o no los balances. Lo obvio era que tenía un solo cliente, el Estado porteño, y es muy básico que una empresa, un solo cliente, no es una empresa. Hay un problema político ahí a Macri. Ahora, no es fácil soltarle la mano a Niembro, ¿no? Sí, se está discutiendo. Todo indica que se está discutiendo incluso dentro del macrismo y que hay distintas posiciones. Hoy durante todo el día se habló de que finalmente Niembro va a dar un paso al costado, que era, según dicen algunos en el macrismo, incluso su primera actitud. Apenas se conoció y Niembro vio que era un problema. Algunos dicen que Niembro dijo quiero dar un paso al costado, Macri le dijo no, te vamos a sostener. Ahora, ¿por qué decís que no es fácil? Por un lado, porque si le suelta la mano muestra una diferenciación respecto a estos casos del kirchnerismo. Mirá Vudú. Está procesado por coima, negociación incompatible y va a terminar el 10 de diciembre como vicepresidente de la Nación. Sí, hay dos maneras de razonar frente a eso. Hay que ver cómo razona Macri. Hasta ahora Macri, cuando tuvo discusiones con, llamémosle, el Círculo Rojo o incluso con sectores que lo apoyaban, no eran casos de corrupción, pero sí había una discusión de hacia dónde ir. Con Michetti, por ejemplo, él lo apoyó a Rodríguez Larreta. Después, con la alianza con Massa, él dijo no hay alianza con Massa, pese a que el Círculo Rojo o algunos periodistas le decían tiene que haber alianza con Massa. En este caso es distinto, por supuesto. Es una denuncia de corrupción, pero hay que ver qué prevalece en Macri. Si prevalece no parecerse al kirchnerismo, como le están reclamando, o si prevalece seguir siendo él el conductor de ese espacio. Hoy Rosendo Fraga me decía en la radio que vos no podés reaccionar de la misma manera pensando en los mismos votantes que tiene el kirchnerismo. ¿Qué más se puede denunciar del kirchnerismo de caso de corrupción? No hay nada más que se pueda denunciar del kirchnerismo de caso de corrupción. Evidentemente al 38% que son los votantes del kirchnerismo no le importa los casos de corrupción. Votan en todo caso por otras cosas, pero no por que les preocupe los casos de corrupción. Ni de Cristina, ni de Vudú, ni de Lázaro Báez. Lo de Niembro sí. Bueno, evidentemente, para diferenciarse el kirchnerismo, no digo que la mayoría, no, al contrario, muchos le van a decir a Macri también que el voto, el núcleo que tiene Cambiemos, digamos, porque ha entrado en todos lados, en el conurbano, en las provincias, el voto mayoritario, seguramente no le importan los casos de corrupción. Pero me parece que hay una franja del electorado, del votante, decía Rosendo Fraga, de Macri, que sí le preocupa a ver cómo te parás frente al kirchnerismo y a los casos de corrupción. Sin duda los votantes de la coalición cívica, algunos del radicalismo y sobre todo si Macri quiere crecer, porque necesita varios puntos también para llegar al balotaje, no solamente conservar lo que hasta ahora obtuvo el Frente Cambiemos. Ahora un ratito vamos a hablar con Alfredo De Angelis, pero me interesaba, Alfredo, una opinión suya de este caso Niembro. ¿Cómo cree que se está encarando? A ver, está en la justicia que da tranquilidad. Yo creo en la transparencia del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, el Chacho Jarolaski decía, a la mañana en este país a la mañana te acusan, al mediodía te juzgan y a la tarde te condenan. ¿Por qué no esperamos que la justicia? Supongamos que Fernando, y creo que es inocente, ¿lo van a hacer renunciar a un hombre? ¿Lo van a embarrar? Y después sale inocente, ¿cómo reparás eso? Esperen la justicia. Ahora, más allá de la justicia, ¿no? Porque también estamos con, cuando hablamos del caso Tesur, ¿no? De Lázaro Báez transfiriéndole fondo a la presidenta a través de los hoteles de la familia presidencial. La justicia tal vez tarde años, digamos, en resolver algo. Ahora, el caso, para cierta parte del electorado, es un bochorno, es indefendible. El caso Niembro, más allá de lo que determine la justicia, lo que están planteando Fontevecchia y el editorial Diario de la Nación es, hay cosas que pueden ser incluso legales, pero no son éticas. Sí, pero estamos... Digamos, vos siendo dirigente del PRO y te están pasando 21 o 22 millones de pesos. Yo te digo, estamos prejuzgando, esperemos la justicia, una vez que tenga la justicia, él tomará la determinación. Pero yo digo, ahora, tan anticipadamente, y si es inocente como yo creo, ¿cómo reparamos eso? Ya pasó, creo que ahora, pasó. Alfredo, insisto con este punto, digamos, ¿inocente en qué sentido lo estamos hablando? A ver si no, yo desconozco el párrafo de la Nación me parece que es clave cuando dice que puede haber cosas legales, pero que no son éticas. No, digamos, por ahí está dentro de la legalidad, pero ¿es ético que alguien que es candidato de un espacio político al mismo tiempo esté facturándole millones como si fuera una retribución por su... Acá plantea la Nación. La razón es ética de fondo, pero también de forma. Cualquier dirigente político con un mínimo de sensibilidad, honradez, sabe que no alcanza con que sus actividades sean legales. Esa es la discusión, digamos. Sí, mirá, uno tiene que tener mucho cuidado, no puede prejuzgar. Yo espero la justicia y después vemos qué pasa con la justicia. Pues estamos prejuzgando y yo también, ¿cuántas veces hablaron mal de mí, que tenía campo, que tenía... ¿Sabes las cosas que dijeron de mí? Pura mentira. Entonces cuando toca esto, yo, esperemos, porque también hablaron mal de mí, me hicieron cargo de tantas cosas que no las tengo.
Así que bueno. Ya llegó Sergio Massa, ahí lo estaba saludando. ¿Tienen buen diálogo? Sí, por supuesto. Pero mire que es adversario, le voy a preguntar si es aliado de Macri o adversario feroz. Si los adversarios, lo mejor que le puede pasar al pueblo argentino, que entre los adversarios conversemos y nos pongamos de acuerdo en muchas cosas. Pero Massa dice que entra él y no Macri en el balotaje. Bueno, eso lo va a decidir el electorado. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un país, como decimos todos, con división de poderes, volver a la república, a la institucionalidad. Todas esas cosas, que en esas cosas no podemos dudar los argentinos. ¿Usted cree que hay más coincidencias en la oposición frente al kirchnerismo? Porque Cristina dijo, miren, la oposición no se suma. Están todos peleados, se odian. A ver, yo te digo por Entre Ríos, estamos en Cambiemos y tenemos radicales, de todos, hice el PRO y estamos trabajando juntos y bueno, y en algunas cosas para gobernar la provincia de Entre Ríos yo voy a necesitar también acuerdos políticos para mejorar y mejorar muchas cosas que hay que mejorar en Entre Ríos. Sin duda el próximo presidente también va a necesitar acuerdos políticos para gobernar, porque así lo pide la gente, porque por ahí tenemos, y está bien que los dirigentes cada uno tengamos nuestras posiciones, pero después escuchando a la gente, cuando vos caminás y ves que hay pobreza, que no se resolvió el problema de la pobreza, y lo recorro en Entre Ríos y camino, cuando voy a las escuelas, cuando veo la salud pública, hospitales prácticamente que ya no atienden a la gente, que lo hacen hacer 150 kilómetros, como en el caso de Paraná, Concordia, gente que tiene que ir porque ya no lo atienden los hospitales de su pueblo, cuando vas a las escuelas que se están cayendo de a pedazos, cuando te metes a los barrios como Concordia, que donde es el candidato por el oficialismo, que no tienen agua potable, que gente que vive en la peor de la pobreza, que no resolvieron el problema de la pobreza, la gente está queriendo un cambio. Entonces está buscando alternativas y nosotros somos la alternativa. Y después habrá que hacer acuerdos en las legislaturas provinciales o en el Congreso de la Nación para llevar los mejores proyectos para resolver el problema que esta gente con tantos años no lo resolvió. En un ratito le voy a preguntar de Angeli también dónde está votando el campo, ¿no? Porque el campo estuvo muy enojado con el kirchnerismo, después con el 54% o 55% que sacó Cristina en el 2011, evidentemente gran parte del campo la votó. Y hoy parece que están enojados de nuevo, pero ahora lo charlamos. A ver, mirá el informe Todos contra Niembro y ya estamos hablando con Sergio Massa, así se peina un poco el candidato presidencial que acaba de llegar raudamente al estudio. ¿Estoy despeinado, Maxi? Más o menos, a ver, mirá el informe. El debut de Fernando Niembro como candidato del Frente Cambiemos no pudo haber sido más traumático. Después de que estallara el escándalo por los 23 millones de pesos que cobró la Usina Producciones, el comentarista deportivo quedó en el ojo de la tormenta. No solo recibió una avalancha de críticas de dirigentes y periodistas kirchneristas que nunca se preocuparon por la corrupción en 12 años. Además, mereció cuestionamientos de todo el arco periodístico que trabajó sobre las causas judiciales que involucran a los funcionarios del gobierno. Primero fueron Marcelo Longobardi y Jorge Lanata en Radio Mitre. Porque esto de hacer encuestas de satisfacción, sí. Chicos, roben de una manera más creativa. Me parece, Macri, Vidal, que no alcanza. No alcanza aunque digan eso. Den detalles, salgan y digan que se equivocaron, échenlo a Niembro, pero hagan algo. Después fue Jorge Fontevecchia el que escribió en su columna dominical que Niembro tuvo impericia empresarial hasta para aprovecharse del Estado. El dueño de la editorial Perfil dijo que los pagos millonarios a la usina son responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y advirtió que el PRO debe mejorar el casting si quiere conducir el país. Poco a poco, las voces críticas comenzaron a aparecer incluso dentro de las filas del macrismo. Primero fue Octavio Frigerio, el candidato a intendente de San Miguel y padre del presidente del Banco Ciudad. El hijo de uno de los fundadores del desarrollismo en Argentina afirmó que Niembro debe dar un paso al costado porque daña a Mauricio. Lo mismo consideró Gustavo Pose. El intendente de San Isidro opinó que el exsecretario de Medios de Menem hizo bien en presentarse en la justicia, pero hace mal en ser candidato. Si ustedes me dicen, hoy en estas condiciones, ¿lo elegiría a Niembro como candidato a diputado nacional? No, en ninguno de los lugares. ¿Por qué? Porque se trata de una persona que está afectada y que yo creo que va a tener su oportunidad, como tantos, en un expediente judicial de demostrar su absolución.
pero no es el candidato ideal. La condena más dura de todas llegó en forma de editorial en el diario La Nación. Bajo el título Flojo de papeles, el matutino de la familia Saguier apuntó contra Niembro por sus increíbles lagunas en la memoria y consideró que Macri debe pedirle la renuncia. La Nación dijo que hubo una cadena de errores que también es responsabilidad del gobierno de la ciudad y que el periodista debe declinar su candidatura por una cuestión ética. ¿Macri dejará que el caso Niembro lo arrincone en la recta final de la campaña? ¿Lo sacará de la boleta del PRO? ¿O pensará como el kirchnerismo que los temas de corrupción no le importan a nadie? Bien, ya está Sergio Massa, el candidato a presidente del Frente Renovador. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, a ver, a mí no me gusta, por eso me interesa estos temas, tratarlos por ahí con otros periodistas y demás, o pedir explicaciones a la gente del PRO. No me gusta dejársela servida, digamos, picando a otras fuerzas políticas. Digamos, pero bueno, ¿cuál es su opinión respecto al caso Niembro? Si quieren no hablamos de Niembro, sí, para que no parezca que uno viene a hacer leña del árbol caído. Creo que en todo caso los millones de explicaciones que debe Niembro se los tiene que dar a sus votantes y a la justicia. Lo que me parece importante es que aprendamos todos que la corrupción es un mal en la política argentina y que si no vamos por la respuesta estructural, si no vamos por el cambio en el sistema político, no vamos a resolver el problema. Hoy es Niembro, antes fue Vudú, antes fue Jaime, será Pérez, García o González, pero me parece que el problema es más de fondo. Yo hice una propuesta, está en el Parlamento, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, extinción de dominio, que le permitiría al Estado los 20 millones de Niembro o el patrimonio de Jaime, apropiárselos en 40 días. Hice una propuesta que establece la imprescriptibilidad, que es que aquel que cometió un delito de corrupción en la función pública pueda ser juzgado hasta el día que se muera. Porque supongamos que en este caso ingresa como diputado, después tiene 4 años de protección en los fueros. Entonces, indudablemente que lo que tenemos es que establecer un sistema que cambie estructuralmente el sistema y que cambie el sistema penal. A ver, pero más allá de eso, me parece que parte de la sociedad, tal vez una parte muy pequeña de la sociedad, está mirando cuáles son las actitudes, digamos. Yo decía, del kirchnerismo no se puede esperar nada, digamos. Y aunque los casos sean diferentes, digamos, el caso de Vudú o el caso de Otesur son cifras multimillonarias, ¿no? 20 millones... a ver, porque si no vamos a entrar a el tema a la cómo se disquisición responde a esos casos. Corrupción Sí. es 10 pesos, 1.000 pesos o 1 millón de pesos, porque en todo caso la oportunidad hacia el ladrón. No empecemos a decir 20 millones y 2.000 millones no es lo mismo. 20 millones y 2.000 millones es lo mismo. Y lo que tenemos es que establecer un sistema duro en la Argentina que rompa con la matriz de corrupción en el sistema político y que permita que te puedan juzgar hasta el día que te mueras, que permita que el Estado recupere la plata mal habida. Y eso lo podemos acordar entre todos hoy. Mañana, Macri, Scioli, Stolbizer, Adolfo Rodríguez Sá, Nicolás del Caño, podríamos hacer un acuerdo y pedirle al Parlamento que a partir del 10 de diciembre en la Argentina, cada funcionario que asume tenga juicio de residencia. Que ahora, es que se le abra la investigación del patrimonio en el momento que asume y no cuando termina. A ver, Massa, por ejemplo, Julio Cobos, que sé que tiene buen diálogo con usted, pero forma parte de Cambiemos con Mauricio Macri, planteó que debería haber algún acuerdo de gobernabilidad entre la oposición para dar una idea de que hay un espacio que conjuntamente, cualquiera sea el próximo presidente, va a trabajar. Pero hoy a Macri y a usted se los ve en la campaña feroz, digamos. Yo en la campaña de la propuesta, más allá de la denuncia, yo en la campaña de la propuesta, la denuncia de contra Niembro no la hizo mi espacio político. La denuncia contra Niembro, es más, fíjense qué curioso, sale de la denuncia contra Niembro y no aparece el funcionario firmante de los contratos. Ahí hay algún olor a interna dentro del PRO. Pero yo no voy a entrar en eso. Yo lo que digo es un tema mucho más profundo. Yo elegí el camino de la propuesta y en la propuesta sí debato. Yo quiero debatir sobre la educación pública con Scioli y con Macri, porque fracasaron los 8 años de gestión. La ciudad de Buenos Aires tenía 28% del presupuesto de la ciudad afectado a educación. Hoy tiene el 24%. ¿Por qué bajó el presupuesto de la ciudad en educación si en la educación no jugamos el futuro de la Argentina? Ni que hablar de Scioli, que bajó directamente el sistema de calificaciones.
Los chicos pasan de grado, saquen 10 o saquen 1. A ver, Jenú, una pregunta para Massa. Sí, se viene hablando hace un tiempo de la posibilidad de un acuerdo, este acuerdo de gobernabilidad, pero también se habla de reuniones. En su momento todos las desmintieron, pero una reunión de la Sota, de usted, de Macri, en función de un acuerdo. Quedan como distintas señales. ¿Ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con este tipo de acuerdo que hay en el Consejo Deliberante en 3 de febrero, por ejemplo, en apoyo a Diego Valenzuela? Es decir, No, el apoyo no fue a Valenzuela, apoyan... fue a la fiscalización en el Consejo Deliberante. De hecho, a Chile, el concejal que lo encabezó estuvo la noche conmigo, la noche que se firmó el acuerdo, y es para la fiscalización. Acá Valenzuela dijo, me apoyan los concejales masistas. No, bueno, lo apoyan Digo, si para eso la se repite, si repite en el conurbano el apoyo del masismo a yo los lo que candidatos del creo, PRO. no, fíjese que se da en Malvinas Argentinas, por ejemplo, que hay mucho apoyo de peronistas y de gente del PRO a Cariglino, que no lo acompañaron en la interna, o en Hurlingham, de Luis Acuña, contra la idea de Vudú y de la Cámpora de refugiarse en Hurlingham, por ejemplo. A mí me parece que los distritos cada uno tiene su particularidad, y en todo caso lo que tenemos que hacer es buscar los mejores intendentes para cada ciudad. Y eso no es patrimonio exclusivo de una fuerza política, es patrimonio de cada una de las comunidades. Y gobernar después con todos, porque el otro gran problema es que la cultura del kirchnerismo de usar la chequera para extorsionar, para presionar, para hostigar, es una cultura que hay que acabar en la Argentina. Esa cultura de te doy una cuadra de pavimento si estás conmigo y si no, no te la doy. 2.000 cuadras de pavimento hizo el intendente Zamora sin plata del gobierno nacional, porque se puede administrar bien, pero la pregunta es, ¿cuántas más hubiese hecho si el gobierno nacional le hubiese dado la misma proporción a Tigre que a Florencio Varela? Y Florencio Varela necesita, y mucho, tiene un muy mal administrador. Pereira es uno de los peores intendentes del Gran Buenos Aires, y la verdad es que hoy los vecinos de Varela te lo dicen en la calle. En Varela la sopa se calienta a balazos, la droga se apoderó de los barrios. Ahora, ¿Cuánto más vamos a tolerar Massa, eso? usted sigue planteando, digamos, como si hubiera, y hoy me interesa que la escuche a Cristina, porque hoy Cristina hizo la cadena nacional número 37 del año, y planteó que si un candidato tiene 37% de los votos, y no significa que el 63% esté en contra, digamos, ¿no? Hoy Cristina, muchos dicen si no abrió el paraguas por un eventual balotaje, ¿no? Porque estaba hablando de la ciudad de Córdoba capital, donde Ramón Mestre ganó por el 32% de los votos, pero Cristina no sé por qué le salió que ganó por el 37%. Y después dijo, bueno, esto no significa que el 63% esté en contra, porque los que están en contra se pelean, discuten, y usted está un poco analizando como que hay una mayoría que está en contra del oficialismo, del kirchnerismo. Scioli sacó el 38%. ¿Eso significa que el 62% que no votó al oficialismo está en contra del gobierno? Mire, a mí me parece que hay dos situaciones para analizar a la hora de mirar la elección de presidente. Propuestas, equipos y capacidad de llevarlas adelante, capacidad de gestión. Yo lo que le diría en todo caso es que... Digo, porque eso es clave, digamos, a la hora de un balotaje, digamos, y a la hora de saber si efectivamente el candidato del oficialismo, Scioli, el candidato del oficialismo, ¿va a ganar o no va a ganar? El candidato digamos del oficialismo es Scioli, sí, es Zanini, es Milagros Salas, es Aníbal Fernández. Eso es el oficialismo. Yo sé que los tratan de esconder en la sábana porque son impresentables, pero la realidad es esa. Y frente a eso hay dos propuestas. Una propuesta que tiene, digamos, su anclaje en un sector más vinculado a la política de la capital federal, más vinculado al centro derecha, y otra propuesta más vinculada a la construcción desde el peronismo con sectores progresistas, que es una. A nosotros nos permitió eso ganar la provincia de Córdoba, nos permitió construir una fuerza política de 20 puntos, a pesar de esta idea que habían instalado previo al 9 de agosto de acá hay dos candidatos, tienen que optar. Ahora, estos dos sectores, el que usted representa y el que Macri representa, ¿tienen más cosas en común entre ustedes de lo que tiene, por ejemplo, usted con Es que yo no sé qué piensa Macri, porque no le escuché una sola propuesta, solo vi globitos, vi marketing, pero fíjese qué temas de gestión concretos. Yo le quiero preguntar algo. Yo propuse poner en marcha el 1 de enero el 82% móvil para todos los jubilados de la Argentina.
usar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, los 500.000 millones, su resultado, para cambiar la realidad de los jubilados en la Argentina, porque hoy un jubilado cobra menos que un preso. Esa es la realidad. ¿Qué piensa Macri de esto? ¿Qué piensa Scioli de esto? No hablan de los jubilados. Pareciera que hay 6 millones de argentinos que están negados en el mapa. Planteamos nuestra propuesta educativa. ¿Qué piensa Scioli del presentismo docente? Cuando retrocedió frente a la presión de un sindicalista de Baradel, que ni siquiera es docente, es celador, retrocedió en chancletas después de anunciarlo en la Asamblea Legislativa, porque le tiene miedo a un gremio. El futuro de nuestros hijos depende de la educación. A ver, Diego, otra pregunta para Massa. Sí, le preguntaba lo de los acuerdos con Macri porque da la sensación de que mientras hay acuerdo, acercamiento en algunos municipios, después hay otros dirigentes del peronismo, como Roberti acá, el presidente del bloque de diputados, o Barrio Nuevo, que si bien no forma parte del espacio Frente Renovador, pero lo apoya, dijo ayer en este canal, Canal 26, nosotros vamos con el peronismo, vamos con Scioli, si hay un balotaje nunca iríamos con Macri, o sea, parece que algunos se acercan al macrismo, dentro del masismo, y otros dicen Macri es el límite. A mí me gustaría, Diego, que en todo caso les pregunte, antes de preguntarle a esos dirigentes sobre la eventual segunda vuelta, entre otros, si creen que voy a estar o no en el balotaje, porque ayer la primera pregunta que le hicieron en el caso de Barrio Nuevo, lo vi el programa de Roberto García, sí, en la repetición a las 2 y pico de la mañana, en Olavarría, y en el hotel en Olavarría. Estaba linda la noche en Olavarría. No, no es que estuvo linda la noche en Olavarría, la verdad es que la gente de Olavarría nos trató bárbaro, pero bueno, cuando terminé de comer, a las 12:30 de la noche, me fui a la habitación, me quedé mirando mails y con la tele prendida. Y la verdad es que una de las cosas que a mí me llamó la atención es que durante 4 o 5 intervenciones repitió que vamos a estar en la segunda vuelta, que él cree que yo voy a estar en la segunda vuelta, y el título abajo era otro, muy raro. Hay como una idea, o un intento de intentar imponer esta idea de que, bueno, sí, la verdad hicieron buena elección, pero van a estar estos dos. ¿Por qué no dejamos que vote la gente? ¿Por qué tratan a la gente pero digo como lo de ganado? Roberti, por ejemplo, que él se pronuncia a favor de Scioli. Pero ya. sobre una pregunta que es, ¿van a votar al peronismo? ¿Van a votar contra el peronismo? Yo la vi también la intervención. A mí me parece que, por respeto a nosotros y a nuestros votantes, deberían darnos la oportunidad en todo caso de llegar al 25 de octubre y que la gente decida. El 26 hablemos de qué Argentina construimos de acuerdo a cómo quedó cada uno en el proceso electoral. A ver, Massa, me interesa que vea esto de Cristina. No sé si ve las cadenas nacionales de Cristina. No, la verdad es que tengo problemas de estómago y entonces estoy tratando de no verla. No ve cadena nacional. Me imagino que el próximo presidente, cualquiera sea, no va a hacer 37 cadenas nacionales en 37 semanas, digamos, ¿no? Mire, hoy hablaba con... Sea Scioli, Macri, Massa, me parece que no van a hacer tantas cadenas nacionales. Pero mire lo que dice Cristina, muy enojada con estas denuncias de fraude que ha hecho parte de la oposición. Le voy a preguntar si usted cree que el 25 de octubre, si no se ponen de acuerdo, puede haber un escándalo, digamos. Porque acá estamos hablando de que si hay 2 puntos más, 2 puntos menos, hay o no hay balotaje, tal vez, en la Argentina. Esto decía Cristina, que venía diciendo que Mestre, el intendente de Córdoba, había sacado 37% de los votos y el 63% restante no es que estaba opositora a Mestre, ¿no? Y estaba muy enojada con las denuncias de fraude, porque ella reconocía que había ganado Mestre en Córdoba. Así dijo que había ganado también Mansur en Tucumán, cuando la justicia todavía no se expidió, pero terminó el escrutinio definitivo. Esto decía Cristina. Tampoco se nos ocurre decirle al señor intendente Mestre, a quien conozco y respeto mucho y vuelvo a felicitar, de la ciudad de Córdoba, decir que como ganó con el 37% de los votos, el 63% está en contra. No, eso no es así, porque eso no es democracia. ¿Saben cómo cómo funciona? Funciona así. El 37% votó a uno, otro 20 y pico votó a otro, bueno, y no quiere decir que todos los otros votaron en contra, simplemente votaron a otros candidatos que tuvieron menos votos. Esa es la democracia. Así funciona. Yo no sé qué interpretación rara, qué interpretación rara esta de que todos los que no te votaron, a vos, y votaron por partidos que por ahí no tienen un pomo que ver ni uno con el otro, o se insultan, o se dicen cualquier cosa, todos votaron en contra tuya. No es así.
por Mestre un pomo, bueno, sí, fue poco académico, no importa, pero es así. Es así, no tiene que ver un pomo, es así. 37% votó por el señor Mestre y es el legítimo intendente de la ciudad de Córdoba. A ninguno de nosotros se nos va a ocurrir decirlo, pero el 63% está en contra. No, tiene toda la legalidad y la legitimidad para gobernar y así debe ser. Y lo digo desde la autoridad de haber sido reelecta por el 55% de los votos en la República Argentina. Bueno, más allá de que Cristina parece enrostrarle a Scioli que sacó el 38% de los votos, ¿no? Digamos, lo que está planteando por ahí es abriendo el paraguas ante un eventual balotaje, digamos, esto de que el que no te votó no es que está en contra de... Primero quisiera un paréntesis con el tema Tucumán, porque en realidad lo que se discute no es si ganó o no Mansur. Lo que se discute es algo mucho más profundo. La presidenta hoy lo felicitó, dijo que es el nuevo gobernador electo de Tucumán. Pero me parece que lo que no nos puede pasar es perder de vista qué es lo importante en Tucumán. En Tucumán hubo quema de urnas, hubo compra de votos, hubo utilización del aparato del Estado de una manera brutal, hubo represión policial. Y me parece que el planteo es no perder de vista que todo eso sumado es un combo predemocrático que utilizan los señores feudales para mantener el poder. Entonces, el planteo en todo caso es cómo rompemos con esa lógica feudal de usar la plata y el poder para mantenerse en el poder a cualquier precio y de cualquier manera. Eso es lo que en todo caso refleja la elección de Tucumán. ¿Usted no lo reconoce a Mansur todavía como nuevo gobernador? Mire, yo la verdad es que el primer día dije, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Y por eso, además, cuando algunos vinieron con el planteo loco de decir, y hay que votar de vuelta, yo dije, no, digamos, esto es como haber jugado un partido como Tigre San Pablo en la cancha de San Pablo, nos fajaron, nos robaron el partido, pero, digamos, el campeón fue San Pablo. Y me parece que tiene que ver con algo mucho más simple, que es hay reglas establecidas. Y Cano compitió con esas reglas. Ahora, el problema es cómo se usa el Estado para vulnerar la voluntad y para torcer el sistema de controles. ¿Hay riesgo de fraude real el 25 de octubre? Si trabajamos todos seriamente, no. Y yo creo que ninguno de los 6 que somos candidatos a presidente, imagino que queremos salir del 25 de octubre manchados. Al contrario, creo que todos lo que vamos a buscar es, frente a una etapa que termina, la de la prepotencia, la de la soberbia, la de la corrupción, ojalá que lo que nazca sea de unión, de transparencia y sobre todo de diálogo político. Diego, la última para Máximo, voy a hablar con Alfredo De Angeli. Sí, ¿cómo se define esto de los señores feudales, ¿no? Porque el kirchnerismo está lleno de gobernadores que estuvieron con el menemismo, que estuvieron en el intento del dualdismo, kirchnerismo. Nosotros hemos planteado un cambio. Usted lo tiene, por ejemplo, Juan Carlos Romero. No, Salta. Está equivocado usted. Romero está con Macri. De hecho, la hija de Romero es la segunda diputada del PRO. Pero no estuvo usted apoyándolo en No, su nosotros apoyamos al intendente de Salta que iba en Salta nos une, a Gustavo Sáenz, que hoy es mi candidato a vicepresidente de la Nación y que lidera una fuerza política que tiene como primer candidato a diputado nacional a Alfredo y como segundo candidato a diputado a Ibarra. Romero entraría en esa categoría entonces de señor feudal, por ejemplo, por haber estado tres mandatos. Por Sí, eso... la ventaja o en todo caso es que Romero impulsó el voto electrónico que lo llevó Urtubey como gobernador. Fíjese qué importante que fue que hubiese transparencia y voto electrónico. Entonces, lo que le digo es, Gustavo Sáenz expresó el cambio en Salta y expresa el futuro, como lo expresa Alejandro Snopen en Jujuy, que lidera la lista de diputados, como lo expresa en Catamarca cada uno de nuestros candidatos que tiene menos de 40 años, a gobernador, a vicegobernador, a diputado. Massa, gracias por haber estado. No, por favor, esta gracias noche. a usted. Me voy a hablar con De Angeli. ¿Le ve el futuro de Angeli en la política? Yo creo que es un hombre con futuro. Creo igual que el próximo gobernador de Entre Ríos va a ser oriundo de Villaguay y va a ser Adrián Fuertes. Bueno, ahí está, apoyando a su candidato Massa también en Entre Ríos. De Angeli, ¿usted ve que efectivamente hay un final de ciclo que el kirchnerismo no puede volver a ganar? ¿O hay riesgo de que vuelva a ganar el kirchnerismo a través de Scioli? Mira, cuando uno recorre, en el caso mío, recorro la provincia, que la saco, la recorro, voy a pueblos, a lugares, y la gente está cansada.
ya la gente que lo votaba ya no lo va a votar. El otro día estaba en el barrio del Brete, en Rosario del Tala. Juan, un changarín, me dice, no me quería atender primero porque era político. No, mirá, hasta que le saqué el nombre. No, dijo, siempre con promesa. Dice que te dan y resulta que no te alcanza después con tu trabajo para comprar las cosas en el supermercado para mantener la familia. Y eso es a lo largo y a lo ancho. Hay mucha gente que los votó en la última elección que ahora ya no los va a votar porque no le alcanza el sueldo, porque la inflación les comió el sueldo, porque se quedaron sin trabajo, porque van al hospital y no encuentran y tienen que irse a 100 kilómetros para que los atiendan, porque las escuelas están en pésimas condiciones, porque los chicos en las escuelas en Entre Ríos hay conflicto con los docentes de hace muchísimos años y esto no se ha resuelto y esto nosotros lo estamos proponiendo que lo vamos a resolver. Vamos a resolver el tema de educación de primer nivel, por eso decimos nosotros tenemos que volver con la autonomía de la provincia, con el federalismo, para tener el mejor nivel educativo, tener la mejor salud para la gente, que tengan trabajo, y ahí está Mauricio Macri con el proyecto de reactivar el país. Cuando vemos las economías regionales, hoy estuve con los tamberos en el Senado de la Nación, están en situación terminal los tamberos. Le bajaron el precio del litro de leche, en la góndola no baja. Vas a la citricultura, en Entre Ríos Corrientes, o vas al sector arrocero, o vas al Valle Río Negro. Ahora, en ese tema me parece que tanto Massa, Macri y hasta Scioli plantean más o menos Pero lo mismo. no lo han dicho todavía, Scioli no lo ha dicho. No lo ha dicho, entonces Macri sí lo está diciendo. Hay que volver, después el tema del transporte, hay que volver a la obra pública, pero la obra pública para reactivar los puertos, el ferrocarril, para abaratar los costos de producción, porque eso va a generar industria y la industria va a generar la mano de obra que necesitamos. A ver, Diego, una pregunta para De Angeli. ¿Y usted cree que hay que eliminar las retenciones a la soja, como están planteando algunos ahora? A ver, las retenciones en ningún país, Uruguay no tiene retenciones. Paraguay no tiene retenciones, Brasil no tiene, Bolivia no tiene retenciones. Claro, pero la soja es distinta, por eso la soja. A la soja hay que ir sacándole, no podés sacarlo todo de golpe, pero hay que ir, Mauricio Macri, 5 puntos por año, y si puede más. Hay que, una vez que transparentemos el mercado, que esté todo transparente, esto se resuelve fácil. Si los otros países vecinos no tienen. Entonces ves que los citricultores de Uruguay están exportando a Estados Unidos. Río por medio, 5 kilómetros, los citricultores entre Río y Corrientes no pueden exportar, se está pudriendo la fruta. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno que los escucha. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque eso promueve la mano de obra. Hay 20.000 puestos de trabajo en riesgo en la citricultura de Entre Ríos. 2.500 puestos de trabajo en el sector arrocero en Entre Ríos. Y ahí podemos nombrar a cada una de las economías regionales. Vamos con el azúcar en Tucumán, vamos con la fruta en Valle Río Negro, vamos con toda la producción de Cuyo, están todas. Es un desastre. Pero no es solamente el productor, es la mano de obra y la industria que está parada. A ver, espérame, De Angeli, tengo que hacer una tanda. Le dejo picando la pregunta. Usted en algún momento era dirigente de Federación Agraria y era crítico, lo veía a Macri como no involucrado, ¿no? Con el tema de la producción, con el territorio político y demás. ¿Qué le hizo el clic? Y si Macri cambió o sigue siendo un Macri que piensa más que nada desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todo el esquema de armado político del PRO y de Cambiemos. Tanda corta y volvemos, no te vayas. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Esto genera que constantemente las empresas deban renovar su equipamiento industrial y su parque automotor. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, miembro de CAPIPE, Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Che, todo muy lindo, pero ¿cómo le decimos a tu hijo que nos casamos? Por la camarita. Dale, ya. Si necesitas una compu, descubrí una notebook Asus con RAM de 4 GB a 14.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Varonil viste a Maxi Montenegro. Fabricamos ambos, sacos, pantalones y camisas. Somos mayoristas. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Mencionando este aviso, 10% de descuento.
Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Con Alarmas Comahue, comenzá a cuidar tu negocio y a tu familia por solo 180 pesos por mes. Aprovecha ahora que te regalamos 2 meses sin cargo y te bonificamos en la instalación del kit básico. Solicita tu alarma al 4126-6600. Sentite seguro con Alarmas Comahue. Pasión, la que sintió Edmundo Navarro Correas cuando vio por primera vez esa tierra. La misma que lo llevó a imaginar un vino y trabajar hasta perfeccionarlo. A darle una segunda mirada y encontrar una presentación única. A seleccionar los mejores artistas hasta crear su colección privada. A mirar un poco más allá y compartir con todos su sueño. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Con Keeper Grip, usted toma el control de los síntomas de la gripe y el resfrío. Tome Keeper Grip. Tome el control de los síntomas de la gripe y el resfrío. Keeper Grip calma el dolor de cabeza. Keeper Grip baja la fiebre. Keeper Grip descongestiona. Keeper Grip tiene cafeína. Pregúntele a su farmacéutico. La fórmula que controla los síntomas de la gripe y el resfrío es Keeper Grip. Dale, dale, sale, toma, dale, correte, sí, dale, dale, dale. Sí, sí, sí. ¡Vamos! Jugando esto soy un monstruo. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Acá siempre estamos probando las cosas nuevas que salen. Así fue hace 30 años, cuando empezamos a sembrar soja. Mal no fue. Lo mismo hicimos hace 2, cuando nos animamos a la Intacta. Un área chica al principio, pero esta campaña más del doble. Y la diferencia fue mucha. No porque lo diga yo, es que el rinde habla por sí mismo. Descubrí el rinde incremental de tu zona y sumate a los más de 4.700 productores que ya probaron. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Seguimos con Alfredo De Angeli. Bueno, a ver, yo planteaba, ¿en qué momento hizo clic, no? Bueno, en un momento en Federación Agraria venía más cercano, no sé si al socialismo o a sectores, digamos, más de la centroizquierda, ¿no? Bueno, yo dentro de la Federación Agraria tenía mi interna, ¿vos te acordás? Sí. Pues yo siempre estuve en contra de las retenciones, porque la retención es el método más antifederal que hay. Esta era la vieja lucha de... Se recauda en la nación y se... Claro, es la vieja lucha de Urquiza y Rosa. Sí. La ley de aduana. Bueno, y yo tenía me acuerdo que me decían el ala derecha de la Federación Agraria. Y yo con Mauricio Macri a partir del 2008 charlé mucho y yo le explicaba. Y un día cuando hicimos el acuerdo, que yo iba candidato a senador, lo primero le digo, ¿qué va a hacer con la economía regional? Pero si tenemos que darle ala, dice, porque es la que genera empleo. Las economías regionales, el pequeño y mediano productor que siga en el campo. Tenemos que hacer todas esas cosas, no podemos traerlo acá a las grandes ciudades. Porque si no, si concentramos, se nos vienen a las grandes ciudades y ya tenemos el problema acá. Tenemos que darle aire a la economía regional, pequeño y mediano productores, con políticas, bueno, le digo, esa es la que yo quiero. Entonces empezamos a hablar, por eso cuando presentan la Fundación Pensar los 13 puntos, está incluida la política diferenciada para el pequeño y mediano productor, el Banco de la Nación como la herramienta para que se creó, de fomento, para desarrollo del país y principalmente ese pequeño y mediano productor que vive en el campo, ese hay que sostenerlo, hay que darle camino, no para sacar la producción solamente, sino para entrar con la educación, con la salud, con la seguridad, con la comunicación, llevar la escuela, el sistema educativo, profundizarlo más en el sector agropecuario para que la gente se quede. Y eso lo acordamos en 5 minutos, listo, vamos juntos. Por eso estoy ahí, si no, no estuviese ahí.
Diego, una pregunta para Angeli. Y cambió la Federación Agraria porque da la sensación que los más opositores que había, que eran usted, Eduardo Bussi, bueno, fueron candidatos, se apartaron de la Federación Agraria y algunos dicen ahora está cerca del gobierno. Mira, yo creo que la conducción de la Federación Agraria cometió un error, le creyó este gobierno. Yo digo, la mesa enlace, nueva, ¿no? A ver, la mesa enlace Entre Ríos, está la Federación Agraria, esta sigue intacta, siguen trabajando juntos la mesa enlace. En la conducción nacional yo creo que cometió un error, le creyeron a este gobierno después de tantos años que no venía mintiendo y se prestaron para la foto. Pero cuando vos vas a distintas provincias como Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, hay muchos productores que siguen. La mesa enlace no la hacen los presidentes, la hacen las bases, porque cuando hay un conflicto lechero están de las 4 entidades más las cámaras juntos. Cuando ves el sector, lo que pasó los días en Entre Ríos cuando estuvieron ahí, que me achacaron a mí, que no tengo nada que ver yo en eso, que me acusaron que yo estaba en esa protesta, también estaban los productores de las 4 entidades. ¿Cómo la ve a Cristina en el final de su gobierno? Bueno, que ya una presidenta que se va, que para nosotros nos va a dejar un gusto amargo con todo la cantidad de productores que desaparecieron, que ahora se habla de 100.000 productores menos, principalmente los más chicos, concentró más, le dio subsidio a lo mejor a empresas y no se lo dio a los que realmente lo precisaban, con las economías regionales destrozadas, con gente con falta de trabajo, y ahí vemos las necesidades, como hablábamos hoy, de salud pública, educación, la obra pública. La verdad, un gobierno para el sector agropecuario y para muchos de nosotros, para otros sectores que no son del sector agropecuario, con un gusto amargo y un mal recuerdo va a ser. ¿Y usted está convencido? Porque hay quienes dicen que se viene el cambio, gane Scioli, gane Macri, gane Massa, ¿no? Que Scioli, aún Scioli, se diferenciaría de Cristina. ¿O usted es de lo que cree que Scioli en todo caso termina siendo un títere del kirchnerismo? No, la verdad no. Yo sé que con Mauricio Macri venimos al cambio. Por eso estamos en Cambiemos, con distintos partidos políticos, en distintas provincias, con acuerdo con partidos provinciales, porque realmente se juntó la mejor gente, las mejores personas para hacer el cambio. Y eso va a pasar también en los equipos técnicos. El equipo de gobierno mío va a ser un seleccionado. Vamos a poner las mejores personas, va a haber de todos los equipos. ¿Hay fiscalizaciones en Entre Ríos? Sí, vamos a tener vamos a tratar de mejorar la fiscalización. Eso sí, le quiero decir a los entrerrianos que en el 2017 yo voy a ser gobernador, vamos a votar distinto, vamos a votar una elección, va a ser de un sistema distinto, más transparente. Ya lo han demostrado en Salta. Está bien, pero ahora el 25 de octubre van a tener fiscales en todas las mesas. Sí, si Dios quiere, y vamos a trabajar muy bien, hay que cuidar mucho. Siempre yo le digo a los muchachos, yacaré que se duerme es cartera, así que hay que estar alerta. De Angeli, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Vamos volando a la tanda, ya está llegando Pablo Rossi al aire de Canal 26 con hora clave, tanda y nos despedimos. Pasión, la que llevó a Edmundo Navarro Correas a imaginar un vino y trabajar hasta perfeccionarlo, a darle una segunda mirada y encontrar una presentación única, a seleccionar los mejores artistas hasta crear su colección privada, a mirar un poco más allá y compartir con todos su sueño. ATT, avanzada tecnología y diseño superior en calzado de seguridad, certificados por las más altas normas de calidad. ATT, marcando el terreno. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Tesutol Super Capa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Tesutol, la Super Capa Poliuretánica. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Hipermayorista Macro. Paga menos, crece más. Paga menos quiere decir que te damos el precio más bajo todos los días. Paga menos quiere decir que ahorrás tiempo, porque encontrás todo lo que necesitas en un mismo lugar. Crece más quiere decir que cuando compras mejor, haces una diferencia. Y esa diferencia te permite cumplir tus sueños.
Somos expertos en este negocio y por eso te damos el mejor precio. Porque sabemos que si pagas menos, creces más. Vení a Hipermayorista Macro. Paga menos, crece más. Adhiriendo tus tarjetas de crédito Macro del programa Aerolíneas Plus, siempre que compras, sumas millas para viajar a donde quieras. Adherite llamando al 0810-555-2355. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Sujeta a la aprobación de requisitos exigidos para su adhesión. Condiciones del programa en macro.com.ar. La fórmula que controla los síntomas de la gripe y el resfrío es Keeper Grip. Keeper Grip controla los síntomas de la gripe y el resfrío. Pregúntenle a su farmacéutico. La fórmula que controla los síntomas de la gripe y el resfrío es Keeper Grip. Nah. Hay cada loco en la calle. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Acá siempre estamos probando las cosas nuevas que salen. Así fue hace 30 años, cuando empezamos a sembrar soja. Malo no fue. Lo mismo hicimos hace 2, cuando nos animamos a la Intacta. Un área chica al principio, pero esta campaña más del doble. Y la diferencia fue mucha. No porque lo diga yo, es que el rinde habla por sí mismo. Descubrí el rinde incremental de tu zona y sumate a los más de 4.700 productores que ya probaron. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contratá Telecentro este mes y te regalamos 6 meses gratis del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-2222 o ingresá a telecentro.com.ar. Telecentro. Estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Pablo Rossi con Hora Clave. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pasen bien.